Boa tarde a todas e a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês. Né? Está um público bastante variado, cheio o auditório, como tem que ser, para receber o nosso convidado com todas as honras e atenção. Então, vamos aqui primeiro apresentar a mesa, apresentar o professor, para que ele comece a sua conferência. Então, passo a palavra para as suas saudações o professor Rogério da Costa, que é nosso presidente da Comissão de Pós-Graduação da ECA, que é aquela que reúne todos os programas desta unidade, inclusive este que é o Programa de Ciências da Comunicação. Obrigado. Novamente, bem-vindos a todos. É um prazer ter essa plateia tão calorosa para assistir uma conferência que com certeza vai ser muito marcante. Eu estou aqui representando não só o programa, a pós-graduação da ECA, mas também o professor Mauro, que me solicitou que o representasse como por problemas que ele teve de não poder estar presente como diretor da ECA. Então ele pede para eu representá-lo. Eu queria parabenizar o PPG-Com por ter essa iniciativa de trazer o professor Canclini, que com certeza é uma referência muito importante para os estudos de cultura, arte, antropologia, e desde a época que eu era aluno aqui na ECA, há um certo tempo atrás, não tanto assim, a gente já conhecia os livros que eram lidos avidamente pelos alunos aqui, especialmente me lembro de um que foi muito marcante para mim, particularmente, que é a Sociologia da Arte. Eu sinto um enorme prazer como presidente da pós-graduação, estar dando as boas-vindas para o professor Canclini, que é um importantíssimo pesquisador dessa área, e também parabenizar ao PPG-Com pela iniciativa. Então, espero que vocês tenham, e com certeza vão ter, uma excelente jornada aqui com o professor Canclini. Parabéns também à professora Imaculata e a toda a coordenação do PPG-Com por essa iniciativa tão importante. Obrigado. Então, passo a palavra, representando o PPG-Com CCP, o professor Eneus Trindade, para falar também algumas palavras. Boa tarde a todos. É sempre muito gratificante ver o auditório cheio, prestigiando a presença do professor Nestor Garcia Canclini. Né? Em nome da CCP, eu saúdo a presença do professor Canclini, de vocês todos, né? E gostaria também de registrar o empenho particular da professora Clotilde Pérez, que conseguiu fazer o contato para que o professor Canclini pudesse estar aqui presente hoje conosco. Né? Então, muito obrigado, professor. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos aproveitar o professor Canclini. Então, cabe a mim dizer algumas coisas que talvez possam ser dispensadas, mas gostaríamos sim de fazer esta apresentação. Então, o professor Nestor Garcia Canclini é doutor em filosofia pelas universidades de Paris e de La Plata, Argentina. Sua tese foi orientada pelo professor Paul Ricoeur, publicada pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional Autônoma de México, com o título Epistemologia e História, la dialéctica entre sujeto e estrutura e Merleau-Ponty. Foi professor visitante nas universidades de Austin, Duke, Stanford, São Francisco, Nova York, Autônoma de Barcelona, Sorbonne, Buenos Aires e aqui na USP nos anos 80. Recebeu bolsa da Fundação Guggenheim como reconhecimento pelas suas pesquisas, além do prêmio Ensaio Casa de las Américas, pela notoriedade do seu livro Culturas Populares en el Capitalismo, e também o Book Award da Associação de Estudos Latino-Americanos pela publicação do livro Culturas Híbridas, Estratégias para Entrar e Salir da Modernidade. Outras obras destacadas são Consumidores e Ciudadanos, La Globalización Imaginada, Diferentes, Desigual e Desconectados, Mapas de la Interculturalidade, além de mais de 300 artigos, ensaios, textos curatoriais, publicados em periódicos na Europa, Estados Unidos, América e Ásia.
Recebeu o título honoris causa da Universidade Ricardo Palma em Lima, Peru, em 2005, Benemérita Universidade de Puebla, em Puebla, e também honoris causa pela Universidade General San Martín, Buenos Aires, Argentina. Bem, seu foco de investigação atual são as relações entre estética, arte, antropologia, estratégias criativas, redes culturais e jovens. O seu mais recente livro, A Sociedade Sem Relato, Antropologia Estética da Iminência, está sendo publicado aqui pela EDUSP. E então, nós temos também a honra de ter esse livro aqui hoje para ser lançado pelo autor e que após a conferência, então, vocês poderão aqui adquiri-lo e junto, então, mais, vamos dizer assim, uma atividade deste evento. E finalmente quero dizer que, este aqui, olha, está muito bonito, não? Muito bonito. A Sociedade Sem Relato, Antropologia Estética da Iminência. E parabéns também a ele, a EDUSP, né, que capricha, não é? E eu queria dizer, então, da satisfação, da honra, sabe? Porque ele, como a gente diz assim, ele é nossa bibliografia de há muito tempo. E é a primeira vez que ele está na ECA. Outros professores também referência, e a gente diz, né, quer dizer, o par não é Margarida, não é Dilma, é Jesus Martim e Nestor Garcia Canclini. Então são o nosso par, não é isso? E portanto, mas é a primeira vez que ele está na ECA e é uma promoção dos 40 anos do PPG-Com. E é dentro desta comemoração que ele veio. Claro que nós queremos agradecer a todos, também quem não está, é claro, você falou referência ao professor Mauro, queremos que você passe. E vamos passar então a palavra ao professor Canclini e acho que é isso, não sei se esqueço alguma coisa e perdão, mas eu acho que nós todos estamos ansiosos por ouvir. Muito obrigada. Agradezco mucho la invitación de la ECA, es un placer estar en una escuela que ha sido referencia en los estudios en América Latina y donde tengo amigos desde hace años. Me alegró mucho poder sumarme a este aniversario del posgrado y que haya un público numeroso esta tarde. Espero que la voz me dé, porque estoy con gripa, creo que estoy acostumbrado a la contaminación de la Ciudad de México, pero no a la contaminación de Sao Paulo. Y vamos a tratar de contar algo de dos investigaciones que hemos venido realizando los últimos 2 años. Estoy dejando aquí un libro que acaba de publicarse en español, se llama Jóvenes, Culturas Urbanas y Redes Digitales, en el que participamos 17 investigadores, una parte de la Ciudad de México, otra parte de Madrid, estudiando los temas que vamos a tratar ahora. En este libro, La Sociedades Sin Relato, que se lanza hoy también, ayer me lo entregaron en la editorial en EDUSP, yo había comenzado a plantear algunos problemas para la investigación en ciencias sociales y culturales por la pérdida de paradigmas o la inexistencia de un paradigma o al menos una narrativa que organice la complejidad de datos que manejamos y de relaciones de interdependencia en las que estamos situados en la globalización. No es que no existan relatos, hay muchos, el del cristianismo, el del islamismo, el de los ateos, el de algunos que están volviendo a decir que deberíamos
buscar impulsar otra vez un proyecto socialista o comunista, pero no tenemos una narrativa que nos articule coherentemente a lo largo del globo. Tenemos múltiples relatos, múltiples aproximaciones científicas, pero siempre parciales y con mucha dificultad para abarcar la totalidad. Creo que ya pasamos la época del posmodernismo y que esa celebración de los fragmentos por sí mismos, aislados, que hizo el pensamiento posmoderno, hoy no nos satisface, menos aún en una época de transnacionalización de las comunicaciones, de los bienes culturales y de alta concentración, tanto en los medios masivos clásicos como radio, televisión, como en las propias redes sociales o en los servicios digitales, como lo estamos viendo, por ejemplo, en Google. ¿Con qué instrumentos, entonces, hacer investigación, abarcar las nuevas problemáticas? Hay algunas preguntas que se han impuesto en los estudios sobre comunicación y cultura en los últimos años. Si cierran librerías, ¿significa que la gente está dejando de leer? Si cae la asistencia a salas de cine y en los años recientes desaparecen muchos blockbusters, ¿es porque cada vez se ven menos películas? Se intentan distintas respuestas a estas preguntas. Voy a mencionar tres orientaciones principales. Una es el impacto de las innovaciones tecnológicas sobre la producción y circulación de los libros, los discos y los videos. En otros casos, una segunda vertiente, se destacan los cambios en los hábitos culturales de la población. Y en tercer término, se señala la retracción del consumo en muchos países por las crisis económicas y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. ¿Cuánto pesan cada uno de estos factores en la mutación que está ocurriendo en la producción y el acceso a los bienes culturales? Las ciencias sociales, como ustedes saben, han desarrollado investigaciones sofisticadas a escala mundial sobre la estructura empresarial de las industrias, las redes comunicacionales, el reordenamiento de los mercados en los procesos de globalización y digitalización. Pero esta abundancia de información no culmina en un modelo general para entender los actuales vínculos entre economía y cultura, la relación entre las formas industriales de organizar la creatividad y los movimientos de creatividad ajenos a la lógica mercantil que prevalece en las industrias comunicacionales. Esta incertidumbre crea precariedad en todos los niveles. Se derrumban las ventas de las majors de discos y videos que habían crecido a lo largo del siglo XX, quiebran tiendas de música y también pierden su trabajo muchos creadores. Deseo proponer algunas líneas de análisis surgidas de estudios antropológicos y sociocomunicacionales que hemos venido haciendo sobre los jóvenes creativos en Madrid y México. Este es un trabajo que yo sentí necesario después precisamente de escribir La Sociedad sin Relatos. Hay 2 o 3 páginas en La Sociedad sin Relatos donde anticipo un poco esta investigación, pero la investigación que voy a contar ahora es posterior y trata de tomar posición desde el lugar de los jóvenes que practican actividades creativas y expresivas. ¿Por qué centrarnos en las nuevas generaciones? Hay muchas razones, ahora vamos a mencionar varias, pero la primera que me gustaría colocar es una de carácter epistemológico. Hay una gran dificultad para usar hoy un pensamiento deductivista, como hacíamos en otras épocas en que caracterizamos el modo de producción, las formaciones sociales, las clases sociales, las fracciones de consumidores, y según ubicábamos a los actores en una u otra área, podíamos analizar sus comportamientos en contextos más o menos estables.
Eso se acabó. Y es muy difícil con ese pensamiento deductivista sacar conclusiones sobre procesos que están modificando radicalmente el modo de hacer cultura y comunicarlo. Por eso nos pareció que necesitábamos estudiar etnográficamente a los sujetos que se organizan como actores en red. Tal vez ustedes hayan leído a Bruno Latour, conozcan esta posición de él, de que no es tarea de la sociología estudiar estructuras, sistemas sociales, sino más bien cómo los actores se agrupan en redes para lograr sus objetivos y pueden participar de varias redes a la vez. Hacer ciencia de lo social en esta dirección propuesta por Latour es rastrear las asociaciones, los modos de construir agencia y dirimir conflictos. Seguir a los actores en red no es optar por el punto de vista de los individuos en vez de las estructuras, sino tomar en serio la relativa libertad de innovación de los actores. Tomamos varios grupos de jóvenes, principalmente practicantes de artes visuales, de editoriales independientes y de música. Y por supuesto, lo digital que atraviesa todo. Partimos de la hipótesis de que las nuevas generaciones son el sector más afectado por los cambios de época, más dispuesto a reconocer la caducidad de los modelos anteriores de desarrollo cultural y a ensayar nuevas formas de organización económica y tecnológica en redes. ¿Será posible inferir de los comportamientos experimentales de estos jóvenes un diagnóstico de las tendencias que están reorientando la producción cultural? En primer lugar, los comportamientos de las nuevas generaciones nos llevan a replantear el sentido de los conceptos de creatividad, trabajo, precariedad, economía y comunicación cultural que veníamos manejando. Los conceptos de precariedad y creatividad han ampliado su significado social. Se estudió, como ustedes saben, la precariedad en comunidades indígenas, en sectores pobres urbanos y en otros grupos subalternos. Ahora es necesario considerar nuevos procesos que vuelven precaria la vida de todos los que habitamos las sociedades contemporáneas. Sabemos que la precariedad se ha vuelto un rasgo normal del capitalismo flexible. Se ha naturalizado que muchos trabajos sean inestables, mal pagados y de baja calidad, que crezcan el desempleo o el subempleo sin ingresos fijos ni prestaciones, sin seguridad médica ni legal. Y hasta algunos gobernantes ven con resignación que los perjudicados busquen recursos en actividades ilegales. Las encuestas internacionales, por ejemplo la de Latino Barómetro, señalan que en 18 países de América Latina la inseguridad ligada al desempleo y el delito es la principal preocupación social y motivos de demandas a los gobiernos. A estas experiencias socioeconómicas e interculturales se agregan la desestabilización provocada un año y otro también por las innovaciones tecnológicas. Las competencias aprendidas en la escuela, desde la lectura en papel hasta las teorías sociales, pierden valor en un mundo de pantallas y conexiones digitales que exigen reaprendizajes incesantes. Miremos cómo los jóvenes se posicionan ante estos cambios. Por una parte, cada vez más jóvenes ocupan cargos de dirección en industrias, crean empresas innovadoras en áreas estratégicas como la informática, los servicios digitalizados, entretenimientos audiovisuales y en las denominadas industrias creativas. O se inscriben de modos no tradicionales en el mercado de trabajo. Asimismo, en las nuevas generaciones se concentra el mayor número de consumidores de música, video y tecnologías avanzadas. Pero hay otra cara de este mismo proceso, que está constituida por la gran cantidad de jóvenes que aportan los mayores porcentajes a las estadísticas del desempleo y el empleo informal,
y en muchos países también a las caravanas de migrantes, a las estadísticas de la muerte violenta como soldados, sicarios o víctimas de la violencia urbana o narcoterrorismo. Los jóvenes antes pensados como el futuro, en estos casos son el presente. Comenzamos a reflexionar críticamente sobre este lugar común de que los jóvenes tenían el futuro cuando estuvimos analizando los resultados de la encuesta nacional de juventud que se hizo en México en 2005, y se les dio a los jóvenes que se entrevistaron en todo el país, una serie de frases a ver con cuáles se identificaban más. La frase que ellos adoptaron como propia dice: el futuro es tan incierto que es mejor vivir al día. El informe producido hace 2 años por la Organización Iberoamericana de la Juventud ya revelaba que en América Latina, cito, los jóvenes son el sector más vulnerable a los trabajos irregulares, con el sueldo más castigado. En México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, mientras el 50.3% de los adultos tiene empleos informales, en los jóvenes de 15 a 29 años el porcentaje sube a 82.4%. A partir de un estudio de la CEPAL que correlaciona datos semejantes con el avance educativo de los jóvenes, Martín Hoppenheim señala estas paradojas. Los jóvenes tienen mayores logros educativos que los adultos, medidos sobre todo en años de educación formal, pero por otro lado menos acceso al empleo. Manejan con mayor ductilidad los nuevos medios de información, pero acceden en menor grado a los espacios consagrados de deliberación política y están menos afiliados a los partidos. Expanden exponencialmente el consumo simbólico, pero no así el consumo material. En otras palabras, dice Hoppenheim, la juventud goza de más educación y menos acceso a empleo que la población adulta. Ostenta más años de escolaridad formal que las generaciones precedentes, pero al mismo tiempo duplica o triplica el índice de desempleo. En otras palabras, están más incorporados a procesos consagrados de adquisición de conocimientos y formación de capital humano, pero más excluidos de los espacios en que dicho capital humano se ejerce, a saber, el mundo laboral y la fuente de ingresos para el bienestar propio. Dentro de esta ubicación desventajosa de los jóvenes, nos interesa conocer las estrategias y tácticas con que las nuevas generaciones buscan crearse empleos, insertarse en nichos de creatividad y sociabilidad, agruparse en torno a proyectos que les den oportunidades mayores que las existentes en las sociedades estancadas. Sabemos que la creatividad como recurso decisivo para lograr ventajas competitivas ha penetrado todas las industrias, no solo las llamadas específicamente industrias creativas como las artes, el diseño, la moda, sino también las de productos alimenticios, los servicios, etc. Autores como Arjuna Padurai, el antropólogo, o Richard Florida, que ha exaltado el papel de la imaginación creativa para generarse trabajos, y calcula que en Estados Unidos entre un 25 y 30% de la población trabaja en forma autogestiva como economía creativa, como grupos independientes que se vinculan a través de la tercerización laboral con las grandes empresas, o que también trabajan de forma independiente y venden por fuera del mainstream. Se habla entonces de una clase creativa o una economía creativa. Acabo de venir de una reunión en Brasilia donde la recién creada Secretaría de Economía Creativa del Ministerio de Cultura nos convocó a muchos, especialmente de Brasil, pero también de algunos otros países latinoamericanos, para discutir esta noción de economía creativa. No voy a traer ahora la discusión más teórica, pero sí quiero poner entre signos de interrogación qué es lo que está pasando con esta economía creativa cuando los jóvenes, que serían los principales participantes en ella, logran situarse, posicionarse de algún modo. Las experiencias ambivalentes o contradictorias con las pretendidas ciudades creativas y las críticas hechas a la noción de economía creativa o clase creativa
obligan a ser muy prudentes en el uso de estos términos. Pero hemos preferido partir de un seguimiento etnográfico y de entrevistas en profundidad a actores elegidos. Usamos tanto en México como en Madrid la técnica de bola de nieve para que los artistas visuales identificaran a los 40 o 50 más representativos de su mundo, y así los editores, los músicos, y a esos les hicimos entrevistas en profundidad. Queríamos saber cómo se autodescribían, cómo construyen los nuevos tipos de trabajo y modelos de negocio. Uno de los principales problemas, dado que es un universo nuevo, es cómo llamar a estos jóvenes. En la bibliografía internacional vamos a encontrar nombres distintos. Hay quienes los denominan emprendedores culturales. Por ejemplo, el libro de Jaron Rowan, que especialmente un estudio sobre España, pero que muestra cómo se ha desenvuelto la economía creativa en Inglaterra, en Australia, en otros países, titula de ese modo su libro, que podemos bajar gratuitamente de internet, los emprendedores, no me acuerdo si es los emprendedores culturales o el emprendizaje cultural, y está publicado en una editorial Traficante de Sueños. O los trabajos de Angela McRobbie en Londres sobre la Los Angelización de Londres. Y algunos los llaman trendsetters, o los que se posicionan en las tendencias. Otros, como decíamos, emprendedores culturales. Otros hablan de sujetos creativos y otros de trabajadores precarios. Tomamos en cuenta estas referencias, pero no quisimos partir de una etiqueta, sino de la descripción y la autodescripción de los sujetos que podíamos identificar más o menos por estas características. En la mayoría de los casos se trata de un tipo peculiar de trabajadores, ni asalariados ni plenamente independientes. Trabajan por proyectos de corta duración, sin contratos, pasando de un proyecto a otro, sin llegar a estructurar carreras. Este es un punto fundamental que apareció muy prominente en la investigación. Los que estamos aquí, en general, los que tenemos más edad, nos acostumbramos a pensar en una idea de carrera universitaria o carrera empresarial o comunicacional, y sabíamos que si cumplíamos ciertos pasos y realizamos ciertos aprendizajes, íbamos a poder ir ascendiendo en una progresión. En la actualidad, lo que encontramos en todo este tipo de jóvenes, que son muchos miles, es que se ha perdido esa idea de carrera, y lo que ellos han interiorizado es que la posibilidad de desempeñarse creativamente depende de que les encarguen proyectos, empresas, el Estado, movimientos sociales, o ellos construirlos, inventárselos y lograr que sean contratados por 3, por 6 meses. Después pasan 3 meses que no tienen nada y después les llega otro proyecto y tienen, o 5 proyectos juntos y tienen que trabajar 22 horas por día. Ese pasaje de la carrera al proyecto es uno de los rasgos que caracterizan a este conjunto. Con frecuencia movilizan sus competencias y su creatividad en procesos cooperativos cada vez diferentes. Deben adaptarse a clientes o encargos diversos, a la variación de los equipos, al distinto significado que adquieren los oficios artísticos y culturales en escenas distintas. Los limitados ingresos y la fragilidad de sus desempeños los obliga a combinar las tareas creativas con actividades secundarias. En Francia, donde a este tipo de trabajadores por proyectos se los llama intermitentes, se caracteriza su actividad como discontinuidad continua, en la que se suceden compromisos y proyectos. Tanto en Madrid como en México, las trayectorias biográficas y grupales que encontramos contradicen dos narrativas muy extendidas. No avalan, por una parte, el relato de la nueva economía que habla de un joven talentoso, emprendedor, que usando imaginativamente sus conocimientos y su capital conectivo puede trascender las desigualdades y convertirse, por ejemplo, en dueño de Facebook. Por otro lado, también se cuestiona el elogio fácil a la creatividad del freelance. Como lo muestran los estudios de Angela McRobbie en Londres, la fascinación de viajar
ser libres para trabajar de día o de noche, estar conectados las 24 horas, suele estar relacionada con trámites, reuniones, trabajar más horas, no tener fines de semana, el estrés propio de toda autogestión. Al dedicarse a lo que cada uno le gusta sin preocuparse por generar riqueza, que es la parte utópica, bohemia de estos emprendedores independientes, en cierto momento tienen que pasar a plantearse si van a ser emprendedores o empresas, aunque sean pequeñas. Cómo interactuar con la economía general para volverse sustentable. Un rasgo que diferencia la producción cultural del presente, como sabemos, es la interconexión multimedia entre campos creativos antes separados. Antes teníamos las artes plásticas por un lado, la música por otro, los editores independientes, y así iniciamos esta investigación, tratando de ver qué sucedía en cada campo, un poco a la Bourdieu. Y nos dimos cuenta que esos campos ya no funcionan de esa manera separadas, con una autonomía, una autogestión, sino que se cruzan constantemente. Y un joven que estudió artes visuales, después se dedica a comunicación, después a publicidad, después diseña páginas digitales o a veces hace varias de estas tareas a la vez. ¿Cómo se mueven en esta versatilidad, este cosmopolitismo, esta capacidad que les dan las redes de situarse en una información muy rica, internacional, más allá de las fronteras de su país, ser a la vez quizá artista, músico y editor independiente, y desarrollar incluso nuevas profesiones como el DJ o el DJ, los videojuegos, que establecen nuevos parámetros de comportamiento, de organización grupal y de inserción en mercados de trabajo que ellos mismos crean. Otra característica es el capital social tradicional que habilitaba para llegar a la cultura o a la comunicación, el barrio en que se había nacido y se vivía, la educación, el pertenecer a ciertas redes sociales, pasa a ser más, en el sentido de Putnam, un capital vinculante que permite inserciones múltiples en espacios diversos, cambiando las identificaciones en las que se valorizan distintos capitales. Hay hábitos muy desarrollados de hipervinculación, intertextualidad e interdisciplinaridad. A veces esto aparece en la estructura misma de las obras. Desde el punto de vista estético es interesante ver cómo se distancian o aprovechan de una manera muy libre la tradición de su propia disciplina creativa, de su propia arte o del mundo editorial o musical, pero luego incorporan procedimientos como el copy-paste, el control-Z, el Bluetooth, o sea, la disposición a la transparencia, el intercambio incesante, que se traducen, se manifiestan en la textura de su creación. Algo que nos llamó mucho la atención es que cuando comenzamos la investigación y tratábamos de describir cómo estaba el campo de las artes visuales, el campo de la editorial independiente, el campo de la comunicación musical, los jóvenes no usaban la palabra campo, aunque algunos habían leído Bourdieu en la universidad. Nos hablaban de escenas, entornos, circuitos o plataformas. ¿Qué importancia tiene este giro lingüístico? Mientras la noción de campo alude a un sistema especializado y autocontenido, con reglas peculiares que articulaban antes a un campo en particular, como el musical, donde se ordenaba una cierta relación reglada entre compositores, intérpretes, salas de conciertos, promotores y espectadores, hablar de escenas o circuitos facilita, en cambio, incluir de modo más flexible una diversidad amplia y entremezclada de actores internos y externos a los que antes se llamaba campo. Una de las conclusiones teóricas y metodológicas de la investigación es que estaríamos transitando de una época en que podíamos diferenciar claramente a creadores e intermediarios y públicos a una época que podríamos llamar de programación-circulación. La producción y comunicación de la cultura no se renueva solo desde los creadores y las instituciones culturales especializadas.
Las preguntas si son necesarias las librerías y las tiendas de discos en una época de descargas de los bienes simbólicos, tiene respuestas que son muy distintas de aquellas para las cuales están preparadas las leyes y las instituciones tradicionales. Es muy impresionante ver cómo han desaparecido en las nuevas generaciones las viejas formas de intermediación como los suplementos culturales de los jornales, las revistas especializadas, la crítica teatral y musical, y cómo lo que encontramos es un continuo complejo de creación, publicidad, descargas, lectores y espectadores. No acaba ahí, no se reduce a esta simple secuencia. Quiero explicar un poco. En las artes visuales, la creatividad se redistribuye, como sabemos, desde el fin del siglo pasado, por la emergencia de curadores que no solo estructuran el montaje de la exposición, sino el sentido conceptual de un artista o de varias tendencias, e intervienen tanto en el momento de la producción, la autoría, como la difusión. En la música, el DJ, los ingenieros de sonido y otros que postproducen a partir de materiales previamente creados por artistas, modifican también los lugares de producción, circulación y apropiación. Pese a este carácter derivado de sus trabajos, muchos DJs se definen como creadores. Cambian asimismo la interacción entre el momento creador, antes entendido como solitario e individual, y las escenas de comunicación, escucha, baile y fiesta. Así como los restaurantes, bancos y tiendas de diseño configuran el sentido del arte al exponer obras, la música hecha por jóvenes circula cada vez menos en tiendas de discos, incluso en discos, y se mezcla con actividades desplegadas en cafés, medios audiovisuales, museos, centros culturales polivalentes, y con criterios de valoración que se reformulan en función de esta nueva circulación. Los músicos más jóvenes, tomamos un arco de edad de 20 a 35 años, y en ese arco encontramos 3 generaciones de jóvenes. Los músicos, los más adultos, de 30 a 35, todavía son caracterizados como los compiladores, porque tienen los discos, los guardan, y los jóvenes se desinteresan casi todos por la edición del disco, actúan en fiestas, en conciertos, en festivales, y a veces hacen su propia impresión, pero no es la forma, el disco, la forma principal de difundir sus músicas. Y esto va ligado también al modo de elegir. Cada vez elegimos menos un disco y más una canción. Entonces también cuando subimos a páginas de internet y bajamos canciones, las bajamos en forma aislada, las combinamos, y ellos proceden de esta manera en la recreación, en lo que ellos llaman ser prosumidores, no solo consumidores de la música que se crea, sino productores a partir de lo que crearon otros. Esta perspectiva de análisis tiene algunos riesgos. Uno es que idealicemos a las redes digitales como lugares de democratización plena de la cultura, lugares de socialización fácil, sin restricciones. E incluso algunos datos de los propios jóvenes y de su consumo parecerían indicar que hay esta sociabilidad tan extendida. Ya en la encuesta nacional de juventud hecha en México en 2005, descubrimos que el 31% de los hogares tenían computadora, pero más del 70% de los jóvenes decían manejar internet. Es la sociabilidad generacional, el uso en otros lugares fuera de la casa, el trabajo, en el café, internet, etcétera, donde ellos no solo usan internet, sino adquieren sociabilidad, información, un aprendizaje técnico y
los modos propios de imaginar la creatividad en esta nueva etapa. Pero hay embudos, no sé si la palabra se entiende en portugués. Hay lugares donde la comunicación, la circulación se restringe. Yo tenía un mapa para pasarle que hizo un grupo de estos autogestivos en Londres, pero se quedó el disco ayer en el Centro Cultural de Brasil, que traía otro para mostrar allá y se quedó en la computadora y ya no pude traerlo hoy. Pero pueden imaginarlo y pueden buscarlo en internet. Un grupo hizo un mapa que se parece al metro de Londres, con muchas rutas que en algunos lugares se cruzan. Cada estación de ese recorrido del metro tiene el nombre de una editorial o de un sitio de difusión o de un productor de audiovisuales. Pero hay ciertos lugares, como en el metro de cualquier ciudad, donde varias líneas se cruzan, 3, 4, 5, y hay otras estaciones que están solas. Esos lugares donde se cruzan 5 líneas se llaman Google. Es el lugar donde se administra la distribución en red desde posiciones preferenciales. Esto también lo vemos en la distribución de los bienes en la actualidad, pero también en el aprendizaje desigual que todos hacemos por nuestra edad, por nuestra capacidad educativa, por el acceso económico, porque se maneja inglés y otros no. No todos accedemos a las redes en igualdad de condiciones. Estoy diciendo algo que sé que es muy conocido, pero que traído a esta experiencia de las estrategias creativas pone un límite, obliga a prestar atención a las idealizaciones demasiado fáciles de que las redes tecnológicas podrían resolver los problemas de desempleo, de acceso, las desigualdades comunicacionales. Si ustedes han leído, por ejemplo, los trabajos de Robert Darnton sobre Google, que me parece de los más lúcidos, porque Robert Darnton, además de ser un extraordinario historiador de la cultura, desde hace unos años es el director del conjunto de bibliotecas de Harvard, y en esa posición él ha desarrollado con ingenieros, con técnicos, con artistas, muchas investigaciones acerca de cómo hacer hoy un sistema de bibliotecas, y él siente que es muy difícil desde la academia, aún promoviendo como él lo está haciendo redes de bibliotecas muy nutridas, muy bien abastecidas del norte, sobre todo de los Estados Unidos, de Europa, Japón. Es difícil competir con Google, que escanea todo, que sube a la red, y no sabemos qué uso le va a dar. Y Darnton dice que así como en el arte hay curadores que organizan conceptualmente lo que los artistas exponen, Google es como un gran seleccionador y organizador de la cultura contemporánea y aún de la historia de la cultura, porque nos relaciona desigualmente con épocas diferentes. ¿Cómo modifica la innovación tecnológica el proceso creativo y los hábitos de las audiencias? La composición en computadoras personales, composición de música, por ejemplo, o de textos, el uso de plataformas online y trabajo en la nube, aumentan la ya citada colaboración a distancia y modifican la noción industrial del copyright, dando lugar a licencias con apertura parcial tipo Creative Commons. A propósito, este libro que traje físicamente, que se imprimió en papel, está ya subido en la página de Fundación Telefónica y ustedes pueden entrar y descargarlo. Como en las artes visuales y en el mundo editorial, las tecnologías digitales potencian el acceso
a la información sobre ofertas culturales del propio país y del mundo. Podríamos decir que las radios y sobre todo los sitios de Internet realizan una curaduría de gustos musicales. Este público interactivo con tantas facilidades de acceso y de recreación de lo que escucha es un difusor selectivo y expansivo. Facebook, Twitter, YouTube y los blogs extienden constantemente la circulación de músicas y videos con música, son orientadores de preferencias y convocan a los simpatizantes a agrupar. Me gustaría ir concluyendo con una visión un poco más crítica de lo que hemos ido descubriendo en la investigación, sobre todo en relación con la precariedad y la dificultad de las nuevas generaciones de ocupar lugares protagónicos en la producción cultural. Retomemos las preguntas que colocamos al comienzo. ¿Se está perdiendo para siempre el sistema de editoriales, librerías, lectura en papel? El estudio de los hábitos, formas de agrupamiento y organización, estilos de trabajo y sobrevivencia de los jóvenes no muestra una reestructuración generalizada y homogénea. No es posible englobar los distintos procesos como si fuera el pasaje en bloque a una economía creativa que encolumnaría a todos, ni tampoco como la desaparición catastrófica de las industrias culturales y los tipos de comunicación que las volvieron hegemónicas a las industrias culturales en la segunda mitad del siglo XX. Lo que encontramos, en cambio, es que las formas industriales y postindustriales o digitales de producir y circular los bienes y mensajes conviven con hábitos comunitarios antiguos, con formación de comunidades y tipos de negocio. Se combinan los gustos por la cultura masiva con nuevas formas de trabajo artesanal, la búsqueda colectiva de soluciones innovadoras y los modos de compartir su expertise. Más que sustituir un sistema por otro, los emprendimientos se despliegan como complementación de aprendizajes múltiples, relaciones de amistad junto a colaboración con grandes instituciones, colaboraciones y competencia, autoempleo e inserción imaginativa en redes preexistentes. A mí me ha impresionado mucho, por ejemplo, ver la prosperidad de muchas ferias de libros independientes en varios países de América Latina y ver todavía editores como las muchas cartoneras que hay en México, en América Latina, que empezaron en Argentina, hasta donde yo sé, con Eloísa Cartonera, reciclando el trabajo, los desechos urbanos y buscando escritores del mainstream y otros nuevos para darles la oportunidad de volver a aparecer en papel. El goce por el trabajo artesanal, por la costura, por recuperar el sentido artesanal y también el sentido comunitario de la producción en estas pymes culturales, en estos agrupamientos de jóvenes. Pero el estudio de estos nuevos actores genera interrogantes acerca del tipo de sociedad que engendra el trabajo por proyectos inestables y discontinuos. Los testimonios de algunos entrevistados muestran el carácter ambivalente de estos cambios. Me decía una artista visual que trabaja a veces como productora cultural y otras como diseñadora digital. Cito: entre la licenciatura y la maestría estudié 9 años. Sé inglés y francés y soy capaz de desempeñarme en distintos oficios, pero no encuentro trabajo que dure. Di cursos y hago trabajos con contratos temporales y entre uno y otro puedo quedarme 3 meses sin ganar nada. No puedo esperar que me den un préstamo para comprar un auto ni que me den licencias si quedo embarazada. A mí me parece muy estimulante un libro, no solo ese, pero un libro en especial de Richard Senn que se llama La corrosión del carácter, donde él estudió a estos fracasados de los nuevos emprendimientos culturales, o algunos que lograban rehabilitarse pero en otro espacio distinto que aquel para el cual se habían formado. Y estudió con los años 90 algunos grupos como los de mediana edad, 35 años, que habían trabajado en IBM y de pronto con la crisis de IBM se quedaron sin trabajo
se reunían en una cafetería, Sennett comenzó a reunirse con ellos, y lo que fue percibiendo era cómo no se trataba simplemente de una pérdida de empleo, sino de una corrosión del carácter, de la pérdida de sentido de carrera y la dificultad de trabajar en una situación de extrema flexibilidad e inestabilidad laboral. Y Sennett da un ejemplo sencillo de las dificultades de reproducir las sociedades contemporáneas, tomado de las panaderías informatizadas. Dice Sennett, los trabajadores ven iconos que representan el color del pan, su temperatura y tiempo de cocción, pero pierden toda relación con las diferencias físicas de los tipos de pan italiano, francés, y con la intimidad del proceso de trabajo. En realidad los panaderos ya no saben cómo se hace el pan. El pan automatizado no es una maravilla de la perfección tecnológica. Las máquinas a veces se equivocan en los panes que están cocinando, por ejemplo, y no calculan correctamente la fuerza de la levadura o el color real del pan. Los trabajadores pueden juguetear con la pantalla para corregir un poco esos defectos. Lo que no pueden hacer es arreglar las máquinas, o lo que es más importante, preparar pan manualmente cuando las máquinas se estropean, cosa que ocurre con bastante frecuencia. Los trabajadores dependen de un programa informático y en consecuencia no pueden tener un conocimiento práctico del oficio. El trabajo ya no les resulta legible en el sentido de que ya no comprenden lo que están haciendo. Y no se trata solo de un problema de eficacia técnica. Aparece la confusión de los trabajadores o de los jóvenes respecto de sí mismos. En todas las formas de trabajo, desde la escultura a servir comida, la gente se identifica con las tareas que son un reto para ellos, tareas que son difíciles, pero en este lugar de trabajo flexible, con sus trabajadores de distintas lenguas que entran y salen cumpliendo un horario irregular, con pedidos radicalmente distintos cada día, la maquinaria es el único criterio real de orden, y por eso tiene que ser sencilla para todos. La dificultad es contraproducente en un régimen flexible. Por una terrible paradoja, cuando reducimos la dificultad y la resistencia, creamos las condiciones para una actividad acrítica diferente por parte de los usuarios. Se crean así, dice Sennett, como redes amorfas. No podemos tampoco optimizar como un nuevo modelo de sociedad esto que se está extendiendo entre decenas de miles de jóvenes en muchos países, sobre todo en las grandes ciudades. Yo matizaría un poco esta perspectiva de Sennett a partir de lo que vimos en la investigación con jóvenes en México y en Madrid. Para muchos jóvenes que desean hacer artes visuales y no logran exhibir en galerías ni museos, las escenas alternativas online y offline están facilitando autogenerar otros modos de informarse, de crear y de comunicar. Estamos comprobando que frente a los filtros impuestos por la concentración de la producción editorial y musical en unas pocas empresas, las nuevas vías de creación en red de revistas, blogs y sitios de intercambio abren tramas sociales a la creatividad, un interjuego más allá de la industria de libros y discos. Con los dispositivos digitales van inventándose modelos de comunicación transnacional, independiente, festivales no regidos por la mercantilización. Pero subsiste el problema de qué hacer con los fracasos, que era lo que le preocupa a Sennett. Los estudios sobre trendsetters suelen elogiar la versatilidad de sujetos que se conciben como un collage de fragmentos en devenir, siempre abiertos a nuevas experiencias. Pero ¿qué ocurre con la estabilidad psicológica cuando se vive constantemente experiencias de trabajo a corto plazo? Dice Sennett, hay poco espacio para comprender el derrumbe de una carrera si creemos que toda la historia de una vida solo es una colección de fragmentos. Tampoco hay espacio para analizar la gravedad y el dolor del fracaso si no es más que otro incidente. Sennett, como otros antropólogos y sociólogos, ven en esta precariedad solitaria el origen de los nuevos deseos de comunidad perceptibles en el resurgimiento de las religiones y, podríamos agregar, en la multiplicación y exposición de redes sociales que crean comunidades virtuales. Sennett recuerda a Paul Ricoeur
cuando sostenía que para sentir estímulo al crear y desarrollarnos, es importante saber que alguien depende de mí y soy responsable de mi acción ante el otro. Cada persona puede mantener su exigencia y su creatividad imaginando constantemente que hay un testigo para todo lo que decimos y hacemos, y que además este testigo no es un observador pasivo, sino alguien que confía en nosotros. Para ser fiables debemos sentirnos necesitados. Para que nos sintamos necesitados, este otro debe estar en situación de carencia. Cuando vivimos fascinados saltando de un trabajo a otro, es más difícil preguntarse quién me necesita. Más bien nos instalamos en una transición vertiginosa que genera indiferencia. El capitalismo conexionista en red es un sistema que irradia indiferencia, como los mercados del ganador que se lo lleva todo, donde es poco visible la conexión entre riesgo y recompensa. No se basa en la confianza, no hay razón para ser necesitado. Así se produce la reestructuración de instituciones en las que la gente se trata como prescindible. Estas prácticas disminuyen obvia y brutalmente la sensación de importar como persona, de ser necesario para los demás. ¿Qué cambio habría que hacer para superar la indiferencia? Cito la última frase del libro de Sennett. No sé, dice él, cuáles son los programas políticos que surgen de esas necesidades internas, pero sí sé que un régimen que no proporciona a los seres humanos ninguna razón profunda para cuidarse entre sí no puede preservar por mucho tiempo su legitimidad. Muchas gracias. Algumas perguntas o professor pode responder. Se alguém quer fazer, é só levantar a mão e... Mi nombre es Rosângela Malaquias y durante un tiempo en mi vida estudié también jóvenes, la juventud negra de São Paulo y de La Habana. Y cuando estabas hablando, empecé a refletir sobre los jóvenes negros en Brasil, que muchos de ellos viven en esta situación todo el tiempo, creando cultura, pero sus creaciones son expropiadas por la media. Hoy tenemos una novela en la televisión donde la música charme, que por lo menos 40 años viene siendo una cultura negra en Brasil, es toda visibilizada con blancos y nosotros no aparecemos. Fútbol en la novela, solamente los blancos aparecen, no hay negros en la novela. Y me gustaría de saber si en su estudio cómo la etnicidad es tratada. Sí, es una pregunta importante. No he visto esta telenovela, pero me llama la atención un cambio regresivo, por lo que estás diciendo, en la imagen internacional de Brasil, porque estábamos acostumbrados en el pasado a que Brasil no tuviera ministros negros, no tuviera figuras políticas negras, pero bastaba ver el equipo brasileño en el Mundial de Fútbol para darnos cuenta el origen de los jugadores. Y esto, por supuesto, no es solo importante en Brasil, sino que si miramos el equipo francés, vemos un alto porcentaje de jugadores afro. Y yendo a la investigación, nosotros trabajamos con una capa de jóvenes que son urbanos,
Algunos que tienen origen indígena son más bien mestizos, ¿ya? En general han ido a la universidad, han logrado superar ciertos filtros o fronteras de discriminación, pero sí estamos interesados en trabajar con jóvenes indígenas en México, porque por mi propia experiencia mucho más anterior, la que está contada en el libro As Culturas Populares en el Capitalismo, que ya no se reedita en portugués, pero que quizá puedan encontrar en la biblioteca, yo había visto que en las comunidades artesanales en México había una plena incorporación al capitalismo, pero manteniendo ciertos hábitos comunitarios y de trabajo personalizado, y también en las relaciones comerciales, con negociaciones muy complejas, duales, híbridas, al manejarse con referentes distintos. Yo creo que lo que presenté con un universo de jóvenes más bien de clase media, educados, que han tenido acceso a la universidad, que tienen mucho acceso a las redes, es un fenómeno muy masivo, pero que deberíamos estudiarlo también en los jóvenes más desposeídos, porque en nuestras sociedades latinoamericanas, en Brasil también, tenemos millones que no van a la escuela o que no logran pasar de la escuela primaria, pero se manejan en Internet y hacen negocios en Internet y crean música y la suben a YouTube. Entonces, creo que ahí también habría que explorar qué pasa con la etnicidad, qué pasa con las clases sociales, cómo se combinan estas nuevas disponibilidades productivas en la red con las historias culturales de marginación, de exclusión o de reconocimiento discriminatorio. Eu queria fazer 2 comentários. Em relação ao que você tinha comentado da legitimidade dos regimes políticos, a partir do momento em que eles não oferecem uma razão de ser para o ser humano. E o que parece uma coisa muito forte assim, é que na verdade essa legitimidade já não existe, né? E não se percebe também nas discussões na juventude tanto uma legitimidade nesse lugar da política, não é nem só esse sistema político, mas nesse lugar da política, como uma certa falta de legitimidade no lugar do Estado também, até por esse distanciamento tão grande, assim, é aquela coisa, se eu quiser ficar grávida, eu vou ter que ficar uns 3 anos trabalhando enlouquecidamente para tentar fazer uma poupança, para ver se eu dou conta de ter dinheiro enquanto eu tiver acabado de ter um filho. Enfim, esse distanciamento do significado também do que o Estado poderia proporcionar. Então, essa questão da legitimidade talvez seja mais do que a legitimidade do regime político, até a legitimidade do próprio Estado, desse lugar do Estado. E uma outra coisa que sempre me impressiona muito, e eu sempre fico num lugar dúbio quando eu penso nisso, é que ao mesmo tempo que você vê essa fragmentação muito forte da nossa vida, dos trabalhos e tudo, e das dificuldades que a gente tem, né, ao lidar com isso, porque realmente é muito angustiante não ter nenhuma possibilidade de estabilidade, mas ao mesmo tempo isso também é uma característica positiva e é visto de uma forma positiva, e em alguns grupos você procura deliberadamente essa vida no fluxo, assim, e discutindo, inclusive, até mesmo teoria de rede, falando, não, a gente quer viver no netweaving mesmo, a gente quer ver no fluxo e quer ver no que vai dar. Mas esse ver no que vai dar também tem um limite, assim, da escolha que você vai querer fazer daqui a um tempo. Quando você tem 20 anos, tudo bem, aos 30, já mais ou menos, aos 40, o que você vai fazer? Então é um paradoxo, porque é valorizado, tem um componente positivo, mas ao mesmo tempo tem um lugar meio sem rumo no final. Sobre el primer punto, las dos cuestiones son importantes, pero voy a
por brevedad voy a ocuparme de la primera nomás. Me parece que tenemos que estar muy atentos a una nueva etapa en la politización de los jóvenes. En general, estamos viendo, como ustedes habrán tenido información por la prensa, que hay movimientos de insurgencia juvenil, el 15M español, el 132 en México. Son movimientos con signos distintos. El único que yo conozco que tiene un signo partidario es el movimiento de politización de los jóvenes en Argentina, que es un fenómeno bastante peculiar porque está muy ligado a la crisis de 2001, la recuperación económica y social del país a través de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y a la historia particular del peronismo. Pero fuera de Argentina yo no veo que sean movimientos partidarios, pero sí son políticos. Los jóvenes de 132, digo brevemente porque habría que explicar mucho sobre el fenómeno, pero en primer lugar es no sé si aquí se ha publicado, si han leído, es un movimiento que nació en la Universidad Iberoamericana de los Jesuitas, una universidad de élite en la que los padres pagan una matrícula mensual de $2.000 aproximadamente por cada alumno. No son jóvenes carentes. Sin embargo, cuando fue el candidato a la presidencia por el PRI, Peña Nieto, lo asediaron con preguntas políticas, lo obligaron a pronunciarse sobre represiones que él había realizado o permitido, y tuvo que salir escapando, esconderse en un baño. Fue muy sorprendente, él no estaba preparado para que en ese lugar fuera cuestionado. Esa noche en los noticieros de televisión trataron de manejar la imagen de los jóvenes como manipulados, y esa misma noche los jóvenes a las 4 de la mañana subieron a YouTube un video en que cada uno de los 131 aparecía con su credencial como estudiante, decía su nombre, decía: yo no fui manipulado, vine por mi propia voluntad y pienso esto. En 2 semanas, 94 universidades adhirieron, públicas y privadas, a este movimiento. Sigue creciendo, ya son más de 100. Es un movimiento que buscó la transparencia electoral, criticó a Televisa muy duramente y criticó al principal candidato que habría sido el ganador de las elecciones. En este momento están ampliando su agenda, reuniéndose con otros grupos sociales. Es un movimiento incierto en cuanto a su futuro, hay algunas divisiones, como en estos movimientos de mucha espontaneidad, muchas infiltraciones, pero es uno de los muchos ejemplos que podríamos dar de nuevos procesos de politización, de crítica a esta sociedad que está llegando a un precipicio, la forma en que se está suicidando la Unión Europea, por ejemplo, está generando no solo un malestar muy alto en toda la sociedad, sino especialmente en los jóvenes, y movimientos críticos, todavía con propuestas débiles, pero a los que deberíamos estar muy atentos. Y yo creo ver allí, en estos movimientos de jóvenes más politizados, los jóvenes de 132 en México dicen: somos apartidarios, no apolíticos, ¿no? Deberíamos ver en este deslizamiento hacia las nuevas formas de politización cómo se están elaborando otras agendas, incluso entre los jóvenes que tendrían mejor acceso a las élites o al trabajo. No, te quiero felicitar por la conferencia, muy interesante, la relativización Mi nombre es Julián, estudio hago doctorado aquí en la ECA, estudio música. Quiero hacer una pregunta, quiero felicitar, ¿no?, por la relativización de la noción de redes sociales, del mundo digital. Mi pregunta es más una pregunta de estudiante. No voy a entrar a discutir la tesis de la cual hablaste hoy,
es más una pregunta que tiene que ver con investigación sobre los temas que tú trabajas, estudios culturales, en fin. Tú te referiste en cierto momento a algunas instituciones transnacionales, la CEPAL, me pareció, ¿cierto?, en tu estudio sobre los jóvenes, instituciones que otorgan dos datos a veces incontestables por tu mismo estatuto transnacional, por ser no gubernamentales, ¿no? Tú debes saber mucho mejor de eso que yo, de cómo funcionan. ¿Y cuál es la legitimidad de algunas de estas instituciones cuando se habla, por ejemplo, de jóvenes? Quiero preguntarte lo siguiente: ¿cómo haces tú para distinguir, cuando hablas de los jóvenes, de las personas o sus identidades virtuales? Cuando tú hablas de estos grupos de jóvenes interconectados, todos son personalidades de la red, las que se conectan. Sin embargo, tú hablas de crisis humanas. El comentario de Sennett del final es un comentario, es una observación que tiene que ver con un individuo de carne y hueso, no la personalidad de Facebook. Quería preguntarte cómo podría ser una metodología para lidiar con este problema en los estudios de la red. En el libro hay en el libro informe de esta investigación, Jóvenes, Redes Urbanas, Espacios Urbanos y Culturas Digitales, hay un capítulo de una antropóloga madrileña que estudió las autofotos en Facebook, cómo se construyen los personajes y cómo eso tiene relación con condiciones sociales de vida. Y ella muestra metodológicamente cómo pudo trabajar los dos niveles, el digital, con todas las simulaciones, problemas de verificación que presenta, y las referencias empíricas de otro tipo. El libro de Sennett fue escrito antes de que existieran redes sociales. Es un libro de fin del siglo pasado. Él ha escrito algunas cosas recientes, no ha trabajado mucho en redes sociales, pero ha escrito algunas cosas, o en algunas entrevistas dice algo. Pero creo que hay otros autores que podemos trabajar, y para la cuestión de redes sociales a mí me parece que hay que ver especialmente los trabajos de los jóvenes sobre los jóvenes, o de investigadores jóvenes. Yo me di cuenta cuando formé este grupo de investigación en México que necesitaba que hubiera jóvenes comprometidos en la producción musical, en las artes visuales, que estuvieran viendo desde adentro, porque mi mirada era muy sesgada, estaba fácilmente prejuiciada por lo que yo había estudiado en estudios culturales, por lo que había percibido en mi propio desempeño en la investigación cultural, en instituciones o en consumo cultural. Me parece que hoy estamos en un desplazamiento muy fuerte, donde lo que antes llamábamos consumo sigue existiendo. Si pensamos consumo como asistir al teatro, al cine, encender la televisión, pero también hay otras formas que yo prefiero llamar de acceso, no de consumo simplemente, porque esas formas de acceso colocan a los consumidores en la secuencia de la producción, circulación, consumo, y los sitúan o relacionan de otra manera los espacios digitales con las infraestructuras, con las bases socioeconómicas en las cuales también actuamos, ¿no? Parte de la investigación tiene este desafío hoy, cómo entender la articulación entre niveles de comunicación tan distintos, con reglas diferentes, con criterios de verosimilitud, de verificación empírica, de contrastación muy distintos. Meu nome é Vinícius Meca. Eu tentei fazer um documentário sobre direito autoral na música, e como o senhor falou sobre isso, em relação ao que o jovem que é músico sobe um vídeo no YouTube, e essa questão de muitos músicos estarem excluídos do processo de remuneração pelo fato da internet ao mesmo tempo proporcionar essa questão da democratização,
mas está desde 2010 no Brasil essa questão de discutir o direito autoral. E está sendo vários músicos brasileiros, reconhecidos ou não, estão criticando a atitude dessa discussão do direito autoral desde a época que o Gil foi ministro da Cultura até agora com a Ana Buarque. E tem essa grande questão, né? Apesar da internet proporcionar essa democratização da cultura por música, livro, filme, vários músicos se sentem não remunerados pela sua criação, está sendo dispostas na internet e não ter essa contrapartida, porque eu entrevistei vários músicos e o que eles dizem é: fazer uma música custa muito caro, mesmo com você tem que alugar estúdio e tal. E essa questão da reformulação da legislação autoral está parada. Teve várias opiniões sobre isso que foi aberto, mas está no Ministério faz tempo. Queria saber como que você vê essa questão, tanto em nível nacional, no México, como em nível global, de como remunerar o artista nesse novo panorama da internet. Es una cuestión de la mayor importancia, por dos razones. Una es porque con la digitalización de las televisiones y la expansión de Internet y de las redes, está cambiando radicalmente toda la concepción de la propiedad intelectual. Y la otra es que los grandes consorcios o empresarios transnacionales están tratando de atrincherarse en ACTA, en la ley CINDE en España, en una serie de dispositivos legales que en mi perspectiva están destinados a fracasar. Pero entre tanto pueden reprimir, pueden enviar a gente a la cárcel. El presidente de México, después de las elecciones, cuando ya se está acercando el final de su periodo, firmó ACTA. A pedido de Estados Unidos, él se comprometió a adherir a esa forma de represión del libre acceso en la comunicación internacional, que como sabemos básicamente está defendida por Estados Unidos y Japón. Incluso la Unión Europea se ha opuesto. Me parece que en la universidad o en asociaciones de derechos humanos o de consumidores debería hacerse un debate muy a fondo, porque de hecho tenemos solo legislación para dos tipos de propiedad intelectual, que es el derecho de autor a la francesa, del individuo que escribe una novela y mantiene los derechos de propiedad, y el copyright, que es el derecho de propiedad empresarial, colectivo, pero empresarial. Pero en realidad tenemos otros modos. En Internet han aparecido figuras como Creative Commons y otras modalidades que protegen hasta cierto punto el derecho de creación intelectual de los individuos, de los grupos, pero también dan una facilidad de acceso. Y tenemos una cuarta forma que ha sido muy poco considerada en América Latina, que es la propiedad comunitaria. Para muchos artesanos en el área andina, en México, en Guatemala, no es importante la firma en sus obras, porque la idea es que ellos producen como miembros de una comunidad local. Para muchos músicos, y esto creo que aquí en Brasil también todavía opera, la idea de que ciertas canciones tengan un autor es de segunda importancia en relación con el hecho colectivo de que eso es apropiado por una comunidad. Esas formas antiguas de comunidad artesanal están, me parece, muy vinculadas a las formas nuevas de comunidad que está facilitando Internet. Y deberíamos hacer una reflexión mucho más amplia para construir fundamentos que en este momento no existen, para que haya una legislación distinta sobre la propiedad intelectual. Ya no resolvemos nada con la pelea entre derecho de autor y copyright. Hay muchas otras formas de propiedad intelectual que están ejerciéndose en la red. Los procesos de comunicación, como decíamos antes, son de prosumidores, son de procomún, y deberíamos construir reglas para estas nuevas condiciones. Muchas gracias a todos.